Estamos ahora de vuelta con el señor Renato Vila, él es gerente de Advisory de PKF Perú, auditores y consultores empresariales. Vamos a hablar sobre la regulación de los precios de transferencia en las empresas peruanas. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? A Punto Económico. Me gustaría primero que nos expliques qué cosa es precios de transferencia. Vamos por favor al primer cuadro. Bueno, los precios de transferencia trata de medir los márgenes y los precios que se están pactando entre empresas vinculadas o partes relacionadas. Entonces, de alguna forma, el objetivo es que el Estado peruano recaude lo justo y que no se manipulen los precios de transferencia para beneficiar de alguna forma o evitar la recaudación en Perú, ¿no? Eso quiere decir, para ponerlo en sencillo, yo tengo una empresa en Perú y a la vez soy socia con una empresa colombiana, de otra empresa, digamos, relacionada a mí en Colombia. Entonces la empresa colombiana me vende a mí algo y me lo vende a un precio, digamos, que no es el valor de mercado, sino me lo vende a la mitad, porque bueno, pues somos socios y de cierta forma queremos tratar de pagar menos impuestos, ¿no? Dependiendo del esquema. Entonces el precio de transferencia tiene que ver básicamente con que se pague el valor de mercado si es que yo compro o vendo algo con mi relacionada. De acuerdo, eso es. En principio es todo lo que tú comentas, que son bienes, servicios. Sin embargo, actualmente se está empezando a dar algunos tipos de transacciones que pueden ser más complicadas, como por ejemplo la transferencia de un know-how. Entonces, ¿cómo determinar el valor del mercado para la transferencia de un know-how? ¿No? Entonces, ahí es donde se complica un poco los precios de transferencia. Mi socia colombiana ha creado una fórmula excelente para fabricar, para hacer un pollo diferente, broster diferente. ¿Ya? Y me dice entonces, bueno, yo te voy a, digamos, vender la fórmula, pero la fórmula te lo voy a vender a un precio altísimo, ¿no? Probablemente yo compre esa fórmula y obviamente para mí eso ahí lo voy a depreciar y va a impactar obviamente en mi gasto y en el impuesto a la renta que voy a pagar. Claro, y la pregunta que surge aquí es, ¿cuánto vale esa fórmula? O sea, porque es una fórmula muy puntual, con características basadas en tu ejemplo de un pollo muy puntual. Entonces, si eso lo llevas, por ejemplo, al mercado de intangibles, cosas de marcas, regalías, copyright, se vuelve algo muy complicado, ¿no? Claro. Ahora, vamos a ir, por favor, con la diapositiva que nos has traído. A nivel mundial, digamos, Perú no es que esté aislado de este tema, es un tema mundial, en realidad, el tema de precio de transferencia. Coméntanos este tema, por favor. Mira, como puedes ver, el 60% al cierre del año pasado de las operaciones están a través de grupos multinacionales. Entonces, ¿qué pasa acá? Perú recién es aplicable a partir del 2004, sin embargo ya es exigible a partir del 2006. Entonces, por un lado podemos pensar, sí, Perú ha entrado un poco tarde en el tema, lo cual es cierto, pero a su vez también ahora se ha convertido en una ventaja. ¿Por qué? Porque el Perú puede recoger las experiencias que ha pasado en países vecinos, ¿no? Como México, Argentina, Chile, que han iniciado años atrás. Entonces, como te comentaba, la idea es un poco elevar la presión tributaria y esta es una forma, vía los precios de transferencia, de poder elevar la recaudación, ya que a la fecha no hay fiscalizaciones aún por parte de la administración tributaria. Entran por impuesto a la renta, o por IGB, o por tema arancelario, y de ahí tratan de entrar al tema de precio de transferencia, pero fiscalización como tal, por precios, a la fecha no hay. Y es que la verdad es costoso fiscalizar, porque básicamente hay que replicar nuevamente un estudio. Ahora, es probable que se entre, dado que la cabeza de la jefa de la SUNAT es especialista en precios de transferencia. Sí, claro. Vamos al ejemplo número 1, por favor, para entender, digamos, cómo funciona este esquema. Vamos al siguiente cuadro, por favor. A ver, explícanos con este ejemplo de qué estamos hablando. Ok. Imaginemos que acá tenemos un grupo económico, ¿no? Cuya la matriz es peruana con una tasa del 30%. Okay. Entonces, la matriz es la empresa Perico Los Palotes, Sociedad Anónima. Cualquiera. Okay. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Crear operaciones comerciales que puedan ser existentes o no es hacer una nueva operación, no, que puede ser fehaciente, pero que no se respeten los valores de mercado. Entonces, ¿cuál es el espíritu que quisiera este grupo? Que la mayor parte de la renta o la utilidad sea concentrada en la subsidiaria A. Que está en un país... Que está en un país que puede ser no necesariamente un paraíso fiscal, pero como puedes ver es la que tiene la menor tasa de impuesto a la renta. O sea, Perú, en este caso, que es la matriz o la empresa peruana, está en un país que es Perú, que tiene un impuesto a la renta del 30%. La subsidiaria está en otro país, vamos a llamar el país, digamos, A, que tiene un impuesto a la renta, paga un impuesto a la renta del 20%, y hay otra subsidiaria, que es otra empresa relacionada que depende de la empresa peruana, que es la matriz, que está en un país B,
y que tiene ese país un impuesto a la renta del 40%. De acuerdo. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, claro. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí puede ver el impacto, por ejemplo, sin entrar mucho en el cálculo de los números. En el primer caso, tendríamos un impuesto a la renta de 192 con una utilidad de 448. Manejando los precios, ¿no?, en algo extremo, en la subsidiaria B, que es la que más grava, hace que la utilidad sea cero. Entonces, ¿cuál sería el impacto? Que ahora hay un menor impuesto a nivel de todo el grupo y una mayor utilidad. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están tratando de desviar las utilidades a los países que tienen menor tasa impositiva o que grava menos. Entonces, justamente ahí es donde la administración peruana quiere tratar, o está entrando, porque lo que quiere es que se pacten precios justos entre partes vinculadas. Precios justos es el principio de libre concurrencia, que es que se pacten a precios o valores de mercado. Que a veces es bien complicado determinar, como en el caso de el know-how sobre el pollo. Sí, de acuerdo. Vamos al siguiente ejemplo, el ejemplo 2. Entonces, hasta ahora lo que vamos entendiendo es, claro, si existe una empresa peruana donde, digamos, si yo genero utilidades sobre esa utilidad, si estoy en Perú, voy a pagar 30%. De acuerdo. Si esa utilidad la hago en el país A, que tiene 20% de impuesto a la renta, entonces voy a tratar más bien de generarle más utilidad a esta empresa. Hay varias formas de hacerlo, ¿okay? Uno de ellos es comprando y vendiendo productos para que esa empresa tenga más cantidad de utilidad. Y obviamente, la utilidad que iba a tener acá, la destino al otro lado, y allá como pago el 20% y acá el 30%, obviamente allá pago el 20%, termino pagando menos tributos. De acuerdo, eso es. E incluso esto se puede generar en Perú, donde ambas empresas están en 30%. Pero, entonces, ¿cuál sería el impacto? Porque si al final una vende caro, la otra compra más barato y el efecto es cero. Pues no necesariamente puede ser así. ¿Por qué? Porque la empresa A puede vender caro, pero puede tener, por ejemplo, pérdidas acumuladas tributarias. Entonces, el efecto en el grupo en un extremo podría ser cero, porque el B puede tener un gasto en exceso, y el B, ese ingreso se ve neutralizado por las pérdidas. O B puede estar en un régimen agrario que tiene una tasa distinta. Entonces, de alguna forma, también puede alcanzar esta desviación en empresas peruanas, ¿no? Puntualmente yendo acá al ejemplo es una matriz de 20% y una subsidiaria que puede ser Perú a 30%. ¿Qué es lo que pasa acá? Que son las famosas triangulaciones, ¿no? Perú, subsidiaria, compra a un precio alto, ¿no?, y vende a un precio relativamente bajo. ¿Qué está sucediendo en Perú? Se está achatando la base imponible, ¿no? La base imponible está siendo menor. Por ende, la recaudación para el Estado sería menor. Y realmente la venta puede ser con un paraíso fiscal o cualquier otro país de una baja tasa, y es la que realmente vende al mercado o al consumidor final. Entonces, como puedes ver, el efecto en este grupo económico es que la venta se concentre en donde tiene la tasa menor. Se han pasado operaciones entre ellas, de pronto la matriz o el subsidiaria compra los insumos a la matriz, lo transforma y lo vende a una subsidiaria que puede ser la distribuidora, quien realmente es la que hace la ganancia. De acuerdo. Vamos al ejemplo 3, por favor, al siguiente cuadro. A ver. Lo que quise mostrar acá, que esto no es ajeno. O sea, esta es una situación que está pasando en el mundo. Esto es, por ejemplo, en el caso de Facebook. Facebook, empresa que todos conocemos, pasó un tema en Inglaterra, puntualmente, que la Administración Tributaria de Inglaterra no cree que el impuesto que está pagando sobre las ventas, que es menos de 1%, sea correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Facebook Inglaterra está desviando las utilidades para Irlanda, que tiene una tasa de impuesto menor. Entonces, de alguna forma, esto no es ajeno, ¿no?, para el Perú. Esto pasa en todas las partes del mundo, ¿no? Ahora, vamos un poco al tema de la normativa. ¿Qué es lo que dice la normativa? ¿Qué es lo que debería, digamos, un empresario o, digamos, un grupo de empresarios que tienen empresas relacionadas, qué es lo que deberían tener en cuenta para evitar eventualmente algún problema, digamos, porque han registrado mal los precios de transferencia o simplemente no ha habido precio de transferencia o un estudio de precio de transferencia detrás? ¿Qué es lo que deberían estar viendo? ¿Cómo se debería estar haciendo la metodología del precio de transferencia? Algo que es importante aquí es que exista una planificación. Ahora, respondiendo puntualmente, es que exista una planificación. Los precios de transferencia no les están dando la importancia que se debe, solamente el contar con el estudio y guardarlo en el cajón. ¿Y el estudio por qué? Porque la SUNAT exige un estudio, ¿a partir de cuánto? La SUNAT exige el estudio cuando una empresa vende más de 6 millones y tiene de soles al año y tiene operaciones entre las vinculadas, ¿no?, la suma de todas las operaciones que tenga en el año por más de 1 millón de soles. Cuando suceden esas dos condiciones en forma simultánea,
la empresa debe contar con el estudio. Entonces, como te comentaba que no han habido fiscalizaciones o cosas mayores al respecto, las empresas lo único que hacen es contar con el estudio para poder cubrirse de cualquier potencial contingencia cuando la administración se lo pida. Sin embargo, lo ideal es que se planifiquen con anticipación para que puedan ver las eficiencias que pueden haber en los precios de transferencia y manejar sus precios estando totalmente cubiertos. Pero básicamente igual van a tener que terminar aterrizando en lo que debería ser un precio de mercado para hacer la compraventa. Y esa es la idea, ¿no? Y entre los precios se puede ver que de pronto está cobrando o el precio pactado es muy por arriba o muy por debajo del mercado y se pueden ajustar para que la empresa o el grupo pueda generar beneficios económicos, ¿no? Beneficios en cuanto a una buena estructura de eficiencia tributaria. Eso quiere decir, en realidad, un tema de planeamiento tributario, que es parte, en realidad, que es algo que recién está saliendo a la luz y que es algo importante para todas las empresas, porque generalmente las empresas se ponen, digamos, que no planifican, terminan teniendo contingencias y terminan resolviendo problemas ex post, luego de que el problema se originó, luego que la autoridad tributaria lo acotó. Claro, eso pasa mucho. Nos pasa casos donde nos han llamado clientes y dicen, Renato, por favor, he tenido un problema con la administración, me dio una esquela y tengo 7 días para presentar el estudio. Y un estudio, para hacer algo técnicamente bueno... En 7 días es imposible. Es imposible. Es imposible. En 7 días tienes que parar todo para poder entrar al estudio, ¿no? Claro. En todo caso, señor Renato Vila, lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Pero, digamos, para cerrar el tema los precios de transferencia son importantes. Las empresas que vendan más de 6 millones de soles al año con operaciones de compraventa, de transferencia de precios de servicios de 1 millón entre sus relacionadas, mucho ojo, porque tienen que hacer su estudio de precios de transferencia y es preferible planificar tributariamente antes. Muchas gracias, señor Renato Vila, por venir a Punto Económico y conmigo será hasta el día de pasado mañana. Mañana los acompaña David Rivera, como todos los martes. Volvemos el día miércoles. Cuídense. Chau, chau.